Bienvenido de vuelta al podcast de La Jefita, donde el estrés se desmenuza y el sistema inmune se goza. ¡Vámonos! Hola, hola, hola otra vez. Hoy les voy a hablar de la toronja. Sí, de la toronja. ¿Y por qué diablos vamos a hablar de la toronja? Pues porque además de ser una fruta deliciosa, que muchos nos gusta en el desayuno, pues esta puede ser un verdadero problema cuando se mezcla con ciertos medicamentos. Sí, una toronja puede cambiar cómo tu cuerpo procesa un fármaco y hacer que tengas más efectos secundarios o incluso complicaciones importantes. Así que hoy vamos a desmenuzar esto. ¿Qué tiene la toronja que interfiere con los fármacos? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Qué medicamentos se ven afectados? ¿Y qué debemos hacer los médicos y los pacientes al respecto? ¿Ok? ¿Por qué la toronja puede ser peligrosa con algunos medicamentos? La clave está en unas sustancias que contiene la toronja, que se llaman furanocumarinas. Estas bloquean una enzima muy importante que conocemos como CYP3A4 y que pertenece a un sistema de citocromos, que son complejos enzimáticos, que llamamos P450. Entonces, es parte de citocromo P450. La enzima CYP3A4 está en el hígado y en el intestino y ayuda a metabolizar muchos medicamentos. Entonces, cuando la toronja con sus furanocumarinas bloquea esta enzima, el medicamento, algunos medicamentos, no se degradan como deberían en su primer paso por el intestino. Esto significa que más cantidad del fármaco va a llegar intacto a la sangre. Y el resultado es que podemos tener niveles más altos de los esperados y más riesgo de efectos adversos. ¿Cómo ocurre este bloqueo? A ver, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Las furanocumarinas de la toronja son metabolizadas por esta enzima CYP3A4. Y la bronca es que se producen unos compuestos intermedios que se van a pegar al sitio activo de la enzima y la van a inactivar. Entonces, finalmente, estos compuestos intermedios bloquean a la enzima. Ahora, este efecto además es irreversible. La enzima queda bloqueada hasta que tu cuerpo fabrica nuevas enzimas. Entonces, esto que hace la toronja puede durar horas o incluso días. Es decir, no es que si desayunamos toronja en la mañana, ya en la tarde estamos libres, ¿no? El efecto puede durar mucho más. Y eso es lo que es importante. ¿Cuántas toronjas o qué cantidad de toronja es suficiente para alterar el metabolismo de un medicamento? Pues no hace falta comer 1 kilo de toronjas. Con una toronja entera o un vaso de 200 mililitros de jugo, ya puedes tener un cambio clínicamente significativo en las concentraciones de ciertos fármacos. Así que un desayuno normal puede ser suficiente para aumentar el riesgo de efectos adversos. ¿Qué medicamentos pueden ser afectados en su metabolismo por la toronja? Aquí te voy a contar de 12 grandes grupos de fármacos que pueden interactuar con las furanocumarinas, ¿ok? Voy a dar ejemplos concretos, aunque es mucha información, voy a tratar de poner esto en un hilo en X. El primer grupo del que voy a hablar son los fármacos que usamos en oncología. Y de ellos están el imatinib, el dasatinib, el nilotinib, que son usados en leucemias. Aquí las concentraciones de fármacos, si lo combinamos con toronja, pueden subir mucho y aumentar la toxicidad tanto en hígado como médula ósea. Tenemos también a erlotinib y lapatinib, que son usados en terapias dirigidas para cáncer de pulmón o mama. En ellos podemos ver incremento de los niveles de los fármacos que van a resultar en diarrea, erupciones cutáneas o en hepatotoxicidad. Por esto, en oncología, la toronja casi siempre está contraindicada. Los oncólogos son muy cuidadosos de
educar bien a sus pacientes con estas interacciones. Y pues muchos pacientes con cáncer están bien conscientes de todo eso. Está muy bien. Dentro del grupo de los fármacos antiinfecciosos, digamos, tenemos a ritonavir y saquinavir, que son antivirales que usamos para pacientes que viven con VIH o pacientes con hepatitis C. Si suben las concentraciones de estos fármacos, bueno, la toxicidad aumenta. También tenemos un antibiótico, la claritromicina, que puede incrementar también sus concentraciones con toronja. Después tenemos el grupo de los antilipémicos, los que usamos para colesterol. Y ahí tenemos, por ejemplo, la simvastatina, la atorvastatina, la lovastatina. Estos suben concentraciones al combinarse con la toronja y pueden causar, obviamente, dolor muscular e incluso rhabdomiólisis, o sea, problemas a nivel muscular. En cambio, y esto sí es importante mencionarlo, la rosuvastatina o la pravastatina prácticamente no tienen interacción significativa. Entonces, no todos los fármacos que usamos para control de colesterol interactúan con la toronja. O sea que rosuvastatina y pravastatina no tenemos bronca con la toronja. ¿Ok? Después tenemos el grupo de agentes cardiovasculares. Aquí tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Ahí tenemos nifedipino, felodipino. Podemos ver riesgo de hipotensión excesiva. También tenemos amlodipino que puede interactuar, pero en general la relevancia clínica del amlodipino es menor que con otros del mismo grupo. La amiodarona, si se acumula, hay riesgo de toxicidad cardíaca y pulmonar también. Dentro de los grupos, del grupo de fármacos del sistema nervioso central, ahí tenemos a midazolam y triazolam, que son benzodiazepinas que pueden incrementar sus concentraciones al combinarse con toronja, y obviamente podemos tener riesgo de sedación profunda con estas interacciones. Luego tenemos la buspirona, que aumenta el riesgo de mareo, somnolencia y confusión al subir sus concentraciones. Y aquí algunos antidepresivos se han mencionado que pueden tener interacción con la toronja, como la sertralina. Se ha mencionado varias veces la sertralina con toronja, pero ojo, la relevancia clínica suele ser muy baja o inconsistente. Entonces ahí hay que tenerlo como nada más en la mira. No hay relevancia clínica importante. Dentro de del grupo de agentes gastrointestinales, pues uno de los más conocidos es la cisaprida, pero bueno, prácticamente pues no usamos cisaprida. Recordemos, cisaprida con la toronja aumentaba riesgo de arritmias graves. Dentro del grupo de los inmunosupresores, y ahí sí de sistema inmune, pues tenemos la ciclosporina, tacrolimus y sirolimus, que son importantísimos medicamentos inmunosupresores, muy comúnmente usados en trasplantes. Y aquí sí tenemos que tener cuidado al mezclarlo con la toronja, porque podemos incrementar concentraciones de estos fármacos y tener toxicidad renal y hepática. Entonces, aquí la toronja puede literalmente dar muchísimos problemas. Hay que tener cuidado, pacientes trasplantados. Dentro del grupo de los fármacos que actúan a nivel genitourinario tenemos al sildenafil o la Viagra. Con la toronja se pueden prolongar sus efectos y aumentar el riesgo de hipotensión. Dentro del grupo de los analgésicos y opioides, característicamente está la oxicodona. Al interactuar con toronja, ¿verdad? Podemos ver mayor depresión respiratoria y sedación. Ahora, dentro del grupo de los antihistamínicos, ahí tenemos la terfenadina, ya está retirada del mercado, pero fue muy famosa porque con la toronja causaba arritmias graves. Terfenadina fuera. En cambio, la fexofenadina, aquí vamos a tener una interacción muy diferente. La toronja va a bloquear transportadores intestinales y por eso se absorbe menos. Entonces, con la fexofenadina ocurre totalmente otra cosa. Aquí vemos menos absorción y lo que pasa es que con la toronja se pierde eficacia de este fármaco. ¿Ok? Después
tenemos a los anticoagulantes y a los antiagregantes plaquetarios. En este grupo podemos mencionar al rivaroxaban y a apixaban. Aquí la toronja puede aumentar sus niveles y con ello el riesgo de sangrado. Pero ojo, y quiero mencionarlo así muy cautelosamente, aquí la evidencia clínica todavía es limitada, entonces por eso les digo puede. Después tenemos el clopidogrel y aquí pasa lo contrario también. Con el clopidogrel la toronja puede reducir su activación y entonces hacerlo menos efectivo. ¿Ok? Después tenemos el último grupo que les voy a mencionar, que es el de los antidiabéticos o hipoglucemiantes orales. Ahí tenemos a saxagliptina y repaglinida. Estos aumentan sus niveles en sangre cuando se combinan con toronja y obviamente sube el riesgo de hipoglicemias. Ya para terminar este episodio, que fue más cortito y preciso, vamos a repasar lo importante para todos como pacientes. No todos los medicamentos tienen esta interacción, pero muchos de uso común sí, por eso es importante hablar de esto. Como médicos, nosotros tenemos la responsabilidad de advertir al paciente si un fármaco que recetamos no debe combinarse con la toronja. Y como pacientes, pues la regla es muy simple. Si tomamos medicamentos de manera crónica, por favor pregunta a tu médico antes de incluir toronja en tu dieta, ¿ok? La toronja no es mala, es una espectacular fruta rica en vitamina C, en antioxidantes y en fibra. Entonces, la bronca no es la fruta, sino la combinación con los fármacos sensibles. Entonces, pues ya saben, hay que informarnos, preguntarle a nuestros médicos. Y pues ya terminé. Entonces, gracias por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima semana y les mando un abrazote. Gracias por estar en este episodio de La Jefita. Si te gustó, compártelo y no te pierdas que regresamos la próxima semana con más chorcha de estrés, de inmunología y mucha ciencia con sazón.